Bienvenidos a la serie Respuestas en 5 minutos de aprendizaje, micros de conocimiento orientados al máximo aprovechamiento del tiempo en tu proceso de entendimiento y adiestramiento en la agronomía. Existe una relación intrínseca entre lo que es agricultura y matemáticas. Viendo ambos campos del conocimiento y entendiendo que matemática es definida como la ciencia formal que estudia la relación entre entes o elementos abstractos como son los números, mientras que la agricultura es lo que es el cultivo o la cría en el campo, es necesario darse cuenta que la agricultura es ampliamente apoyada por lo que denominamos la agronomía, que es todo ese conocimiento científico que permite optimizar a la agricultura, que permite mejorar su eficiencia, por lo tanto apoya a la agricultura. Es decir, que de alguna manera la agronomía tiene que apoyarse en la matemática para que este conocimiento científico pueda servir a lo que es la producción de campo. Esto se hace basado en lo que es la diferenciación entre los distintos campos que estudia la matemática. La matemática, esa ciencia formal que estudia la relación entre entes o elementos abstractos, existe una rama que se dedica al estudio de las cantidades, otro a las estructuras, otro al espacio, otro a la variabilidad y otro al cambio. Cada uno de esos campos de estudio es lo que llamamos aritmética, álgebra, geometría, estadística y cálculo. Es decir, aritmética, álgebra, geometría, estadística y cálculo como entidades que representan a la matemática son un soporte sustancial a lo que es la agronomía para finalmente dar apoyo a lo que es la agricultura. Dentro de este campo, dentro de lo que es la matemática, en la estadística, que es aquella rama de la matemática que se encarga del estudio de la variabilidad de una serie de datos, se puede clasificar básicamente de dos maneras, de menos dos maneras las que vamos a tratar en este video. Y según sus métodos se puede clasificar en lo que llamamos estadística descriptiva o deductiva y lo que llamamos estadística inferencial o inductiva. Cuando hablamos de la estadística descriptiva o deductiva, estamos hablando de esa estadística que comúnmente vemos en la prensa, en los programas, donde básicamente vemos históricos de alguna medida en particular. En el caso de la agricultura, estadísticas de producción, donde por ejemplo se señala en tal país hay tal producción de maíz, eso fue en el 2010, en el 2011 ese mismo país tuvo tal producción, y de esa manera como estamos acostumbrados a ver la estadística, y realmente lo que estamos viendo allí es lo que llamamos medidas de concentración y medidas de dispersión. Es decir, fundamentalmente vemos promedios de producción, alguna otra medida de concentración pudiera ser mediana o moda, y también vemos qué tanto varían esos datos a través de la medida de dispersión, como lo es varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Es de esa forma que podemos conseguirnos con expresiones como lo que estamos mostrando acá, donde por ejemplo, pudiéramos decir que para algún parcelamiento el rendimiento en maíz es de 4 toneladas por hectárea, más o menos 1,28. Esto lo podemos traducir simplemente sumando y restando ese 1,28 al 4. 4 es el promedio, 1,28 pudiera ser la desviación estándar. Y esta expresión lo que está señalando simplemente es que en ese parcelamiento el promedio osciló entre 2,72 y 5,28. Básicamente, entonces, esto es lo que hace la estadística descriptiva o deductiva. Insisto, es lo que normalmente vemos como estadísticas de producción, sea en cultivos, sea en animales, sea por alguna región geográfica, sea por años, etcétera, etcétera. Eso normalmente el productor tiene que manejarlo, porque en sus lotes de producción, si esto fuesen lotes de producción, por ejemplo, de sorgo, él tiene que conocer cuál es el rendimiento de cada uno de esos lotes para poder hacer una planificación efectiva a futuro. Tiene que conocer cómo es la historia, cómo es el histórico en la producción para cada uno de esos lotes a través del tiempo, para poder tener una idea del potencial que tenga ese lote. Y así como se hace en la parte de cultivos, en producción vegetal, en producción animal igualmente. Por ejemplo, un productor de pollos de engorde tiene que conocer cuál es el rendimiento en producción,
cuánto es la cantidad de, cuál es el peso de los pollos en promedio después de unas 6 semanas para cada uno de sus galpones, cada una de sus galeras, de tal manera que pueda conocer cuál es el potencial y dónde existen algunas limitantes para hacer una planificación efectiva. Esto igualmente lo puede hacer a través del tiempo. Bien, entonces la otra rama de la estadística muy utilizada es lo que llamamos la estadística inferencial o inductiva. Acá no se está hablando de una descripción de un hecho en particular, sino realmente la estadística inferencial lo que va a hacer es inferir cómo es una población a partir de lo que se observa en una muestra. ¿Qué podemos decirle población? Pues una población pudiera ser una siembra de cítricos, eso puede ser una población puede ser un galpón en engorde en explotación porcina, en fin, basado entonces en lo que yo pueda observar a partir de algunas muestras tomadas de esa población, se puede inferir cómo es esa población, y eso definitivamente va a generar una importancia muy grande en lo que llamamos investigación agrícola. Sin embargo, antes de hablar exactamente de lo que es la investigación agrícola en términos de la estadística, es bueno ver algunos conceptos tales como dato. El dato simplemente es el resultado de una observación, y estos datos se van a agrupar en lo que llamamos las variables. La variable es simplemente un conjunto de datos agrupados. Existen muchas formas de clasificar variables, vamos a ver solamente dos. La más común es según una relación de causa-efecto. Esa relación de causa-efecto me va a generar las categorías de variable independiente y variable dependiente. Variable independiente es la que normalmente se manipula en un proceso de investigación, mientras que la dependiente es la variable respuesta según esta variable independiente. Según el tipo de datos, podemos conseguir variables cualitativas, variables cuantitativas. Sobresimplificando algunos aspectos, simplemente una variable cuantitativa es aquella variable que puede tomar como valor, en sus datos puede tomar como valor cualquier número, una variación continua, mientras que en la cualitativa normalmente no se habla de aspectos numéricos, se habla por ejemplo de categoría flores blancas y flores rojas. Eso es lo que es una variable cualitativa. Muchas veces se puede transformar en una variable numérica, por ejemplo, cuando hablamos de variables binarias, en caso de marcadores moleculares, presencia o ausencia del marcador, presencia o ausencia de la banda, lo podemos colocar como un 1 y un 0, pero sigue siendo una variable cualitativa. Otros aspectos a considerar es el concepto de población. Es un conjunto de elementos que presentan una característica en común, mientras que la muestra es la porción de la población que se va a estudiar. Esto porque normalmente es muy difícil estudiar toda la población, se requeriría un gran esfuerzo, por lo tanto se toman muestras. De forma gráfica, pues pensemos que esto fuese un lote de terreno donde la coloración me indica algún tipo de variación, por ejemplo, en el suelo, y yo tengo que tomar entonces muestras sobre esta población. No puedo estudiar todo este terreno. Si hablamos, por ejemplo, un lote de 1 hectárea, no puedo estudiar punto a punto toda la hectárea, sino que se tomarán algunas muestras, y esas muestras tienen que ser lo más representativas de toda la variación existente en esa población. Así como lo dijimos en lote de terreno, igualmente puede ser una población vegetal y una población animal. Existe la población y se tomarán muestras. De las muestras, todo lo que se valore numéricamente es lo que llamamos los estadísticos, y a partir de esos estadísticos se van a inferir cuáles son los parámetros de la población. Se podrá entonces inferir cuál es el promedio en esa población, cuál es la desviación estándar en esa población. Por supuesto que, siendo esa estadística inferencial la que me permite tomar muestras a partir de una población para inferir cómo es esa población, en eso se basa grandemente lo que es la investigación agrícola, y aquí la relación grandísima que tiene con la agricultura. Investigación agrícola lo hace la agronomía como un apoyo a la agricultura. Esa investigación agrícola puede ser la evaluación de distintas formas de labranza, la evaluación de distintas variedades de arroz, la evaluación de distintas formas de fertilización, la evaluación de distintos métodos de riego. Todo esto a nivel de campo, a nivel de laboratorio, igualmente se trabaja con investigación agrícola, y esa es la investigación inferencial o inductiva. Esta se apoya en esa rama de la estadística, que es la estadística aplicada, en lo que llamamos el diseño de experimentos, y normalmente lo que vamos a visualizar con mayor frecuencia es análisis de varianza, pruebas de medias.
Esto fundamentado primeramente en lo que llamamos la distribución normal. Cuando la variable dependiente se distribuye normalmente, utilizamos métodos paramétricos, y entre esos métodos paramétricos podemos hacer análisis de varianza, donde veremos tratamientos, donde veremos una serie de fuentes de variación, y definiremos si existen diferencias estadísticas entre tratamientos. Cuando hablamos de diferencias estadísticas, estamos hablando de diferencias que no se deben al azar, que no fueron aleatorias, sino son efectivamente consecuencias de un tratamiento. Y eso normalmente lo vemos con el valor de P. Todo valor de P en un análisis de varianza que sea menor a 0.05 me permitirá decir que existen diferencias estadísticas entre tratamientos. Y son tan consistentes que no puedo pensar que fue una casualidad que se dieron esos resultados. Otra de las cosas que vemos en este tipo de estadística es la prueba de medias. Muchas veces no solamente estamos interesados en conocer si existen diferencias entre tratamientos, sino también cómo fueron esas diferencias. Y podemos tener algo como lo que estamos mostrando, donde tenemos 4 tratamientos con su respectivo promedio. Todos aquellos promedios seguidos de la misma letra estadísticamente no tienen diferencias. En este caso estamos viendo que el tratamiento 2 es superior al tratamiento 4, 3 y 1, y el tratamiento 4, 3 y 1 son estadísticamente iguales debido a que están seguidos por la misma letra. Esto es el tipo de análisis más simple, más común que vamos a conseguir en lo que llamamos la estadística inferencial o estadística inductiva. Ahora bien, ¿qué es un tratamiento? Un tratamiento puede ser, o todo aquello que queramos evaluar, pueden ser distintos híbridos o cultivares a utilizar, tipos de fertilizante a utilizar, dosis de fertilizante, inoculantes que logren mayor cantidad de nódulos, en fin, realmente cualquier práctica agrícola que se pueda ejercer puede ser sujeto de la investigación agrícola, y eso lo vamos a lograr a través de la estadística inferencial o inductiva. Otra forma de clasificar la estadística es según la cantidad de variables dependientes que se van a estudiar a un mismo tiempo. Cuando hablamos de análisis de varianza, cuando hablamos de prueba de media, realmente estamos haciendo estadística univariada, y aquella estadística donde estamos estudiando solo una variable dependiente en cada uno de estos análisis. Pero existen otras aproximaciones estadísticas, que es la estadística multivariada, en la cual muchas variables dependientes se estudian a un mismo tiempo. Son formas distintas de abordar, o son herramientas distintas que tener estadística para abordar algún problema. Normalmente con estadística univariada podemos conseguir ejemplos o títulos de investigación como los que presentamos: efecto de un insecticida sobre una población de gusano cogollero, o efecto de barreras vivas sobre cantidad de suelo erosionado, o el efecto de enmiendas orgánicas sobre el contenido de nitrógeno en el suelo. Mientras que cuando hablamos de estadística multivariada conseguiremos títulos como el que presentamos: qué tan parecido, qué tan distinto es el efecto de distintas prácticas de manejo sobre el rendimiento de un cultivo y sobre distintos parámetros de fertilidad en el suelo, o qué tanta similitud, qué tanta variabilidad se consigue entre varios genotipos de tomate según marcadores morfológicos y marcadores moleculares. De esta manera, pues, hemos hecho un recorrido bastante general acerca de cómo la estadística interactúa con la agricultura para optimizar sus eficiencias.